Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el Yutirano. Vamos a comenzar. Se cree que el Yutyrannus aebus está emparentado con el Tiranosaurio Rex, pero es notablemente diferente a primera vista. Las criaturas emplumadas no se consideran necesariamente depredadores peligrosos en la misma medida que otros terópodos. Sin embargo, el Yutyrannus infunde miedo incluso a los cazadores más hábiles de la isla. Hay pocos depredadores salvajes capaces de cazar en grupo junto a los generalmente hostiles carnotauros, como hace el Yutyrannus con tanta facilidad. También es la única criatura que he visto inducir sistemáticamente un estado de pánico en los oponentes con su rugido. Al oírlo, la mayoría de las criaturas de la zona huyen en busca de seguridad. Un Yutyrannus domesticado puede ser una poderosa adición ofensiva o defensiva a los grupos de guerra. Con su poderoso rugido, puede infundir miedo a las criaturas enemigas. Mientras tanto, el Yutyrannus puede ser entrenado para desarrollar un grito de batalla que aumenta la confianza y contrarresta los intentos enemigos de inducir miedo, al tiempo que refuerza la determinación de los aliados e incluso puede atraer a los carnotauros salvajes en su ayuda. Estas cualidades únicas de liderazgo convierten al Yutyrannus en una criatura versátil y, en ocasiones, necesaria para enfrentamientos a gran escala. Suscríbete para adoptar un Yuti bebé. El Yutyrano, o simplemente Yuti, es un dinosaurio carnívoro de gran tamaño que tiene una cabeza larga y un par de cuernos sobre los ojos. Su cuerpo está casi cubierto totalmente de plumas. A diferencia de su pariente mayor, el Rex, tiene brazos largos y con 3 dedos en forma de garra. Se le puede encontrar únicamente en el bioma ártico con una frecuencia normal. Los Yutyranos son criaturas de temperamento agresivo que siempre se encuentran rodeados de carnotauros, que cumplen la función de perros de pelea. Los carnos seguirán a su líder e incluso pueden llegar a pelear con otro grupo de carnotauros con otro líder. El Yutyrano posee 2 habilidades especiales gracias a sus rugidos. La primera es el rugido inductor de coraje, que causa que sus aliados produzcan más daño. Los dinosaurios bajo este efecto se reconocen por tener un aura dorada en su cuerpo. La segunda habilidad es el rugido inductor de miedo. Este puede causar 2 efectos en la mayoría de las criaturas existentes, o bien entran en pánico y escaparán despavoridamente, o bien se volverán agresivas. Las criaturas bajo este efecto se pueden reconocer por tener un aura de color púrpura sobre ellos. Solo los terópodos y saurópodos más grandes de la isla son invulnerables a este rugido, entre los que se encuentran el Rex y el Bronto. Combatir a un Yutyrano por sí mismo ya es una tarea difícil, pues cuenta con un gran daño de ataque y una de las mejores velocidades entre los grandes carnívoros. Ahora, considerando su ejército de carnotauros y sus 2 rugidos especiales, la tarea de eliminar a un Yuti se vuelve ciertamente complicada. Si una de tus monturas es víctima del rugido inductor de miedo, perderás el control sobre ella mientras escapa erráticamente, y esto puede acarrear consecuencias fatales. Una buena estrategia es primero eliminar a los carnos, manteniéndose lo más alejado posible del Yuti líder. Posteriormente podrás descifrar fácilmente su patrón de ataque, lo que te permitirá alejarte o simplemente esquivar el área del rugido. El Yuti es vulnerable a boleadoras de cadena, trampas de oso grande y proyectiles de red. Su ataque daña hasta estructuras de madera y su peso de arrastre es de 500 unidades. Su cadáver proporciona carne normal y de primera, pelaje, cuero además de pulmones de Yutyrano, que son un trofeo necesario para invocar al dragón. La montura del Yutyrano se desbloquea al nivel 80 y puede ser fabricada desde la herrería.
Su ataque recolecta excepcionalmente bien carne de cordero, polímero orgánico y pelaje, además de los recursos habituales de los carnívoros. El yutirano es una criatura con excelentes estadísticas. Su daño base es casi tan alto como el del Rex, así como su vida y estamina base. Sin embargo, en comparación al Rex, el Yuti es una criatura mucho más rápida y ligeramente mejor recolectando recursos. Además, su consumo de estamina es más bajo. Esto lo vuelve un excelente cazador. Si bien el Yuti es un excelente peleador por sí mismo, su verdadero rol es como soporte en la batalla. Gracias a su rugido inductor de coraje, esta criatura se emplea casi sin excepción en cualquier pelea contra los jefes o contra enemigos poderosos. Específicamente, este rugido provoca que las tropas produzcan un 25% más de daño, y también disminuye su daño recibido un 20%. Como el efecto dura tan solo 20 segundos, es importante que constantemente se esté generando el rugido. Este efecto no puede apilarse, es decir, no importa que varios yutis rujan, las criaturas solo sentirán un efecto. Sin embargo, puedes activar el rugido automático en el menú radial de tu yuti. Esto provocará que cada 30 segundos aproximadamente, este ruja automáticamente en la dirección en la que se encuentre mirando. Este rugido también tiene la curiosa capacidad de poder controlar, durante un minuto, hasta 3 carnos salvajes que se encuentren juntos. Estos carnos te seguirán de cerca y automáticamente atacarán a tus enemigos. Basta con lanzarles el rugido inductor de coraje de 2 a 3 veces, ten en cuenta que su primera reacción será atacarte, y que no puedes controlar a carnos que ya pertenezcan a un grupo con un yuti líder. En cuanto a su rugido inductor de miedo, este te servirá para deshacerte de criaturas pequeñas y medianas. Algunas criaturas medianas como los propios yutis requerirán varios rugidos para ser víctima del miedo. Específicamente, este rugido causa que las víctimas reciban un 50% más de daño y que a la vez produzcan un 30% menos de daño en el caso de que se vuelvan agresivas. Este rugido es de enorme utilidad para domar criaturas salvajes, pues bajo su efecto, recibirán también 50% más torpor de los narcóticos. Finalmente, su otra utilidad es como productor de huevos para Kibel extraordinario. En la isla, solo hay 2 huevos aptos para realizar este Kibel, el huevo dorado del Esperornis y el huevo del Yuti. Por esta razón, puedes dedicarte a domesticar yutis de bajo nivel y crear una granja de huevos. Considera que este Kibel te servirá para domesticar a cualquier criatura, pues las criaturas pueden consumir siempre Kibel de mejor calidad que el que necesitan. Únete como miembro exclusivo para seguir apoyando este canal. La doma del yutirano es agresiva. Construye una trampa de 2x2 o 3x3, con al menos 2 paredes de alto. También puedes emplear otros diseños empleando una trampa de oso grande para inmovilizarlo. Encárgate de eliminar a sus perros y llévalo a la trampa. Un nivel 150 requerirá 70 dardos simples o 100 flechas de ballesta para caer dormido. Posteriormente aliméntalo con 8 piezas de Kibel extraordinario durante 27 minutos, o 21 piezas de carne de primera durante 42 minutos. Los huevos fertilizados de yuti se incuban durante 5 horas, a una temperatura de 32 a 34 grados. Posteriormente, una cría tardará 7 días y 17 horas en alcanzar la madurez, es decir, es una de las crianzas más largas entre las criaturas domesticables. Aumenta la mayoría de puntos en estamina, ya que en un combate requerirás mantenerlo rugiendo y corriendo para esquivar ataques. El resto de puntos los puedes invertir en vida y velocidad de movimiento. Si lo emplearás como cazador, aumenta más puntos en daño melee, estamina y peso. Su mascota chibi es de rareza poco común. Esta fue la principal información sobre el yuti. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Muchas gracias a los suscriptores exclusivos por apoyar este canal. Da clic en el botón unirme para volverte miembro exclusivo. Hasta la próxima superviviente.